Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura Ecuaciones Diferenciales correspondiente al grupo 4 de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso de avance y nos corresponde estudiar el problema converso al que estuvimos trabajando el pasado martes. Así que para que me pueda dejar entender, voy a compartirles mi pantalla de trabajo y aquí vamos. Por favor, me confirman que estén todos visualizando el Jamboard. Buen día, Inge, sí se ve. Muchísimas gracias. Hasta este momento nos ha tocado realizar el siguiente problema. Dada una ecuación diferencial ordinaria, mediante algún proceso, nosotros encontrábamos su conjunto solución. ¿Y qué era encontrar el conjunto solución? ¿Alguien nos puede hacer la retroalimentación, por favor? ¿Qué es el conjunto solución? Que también le hemos llamado solución general de una ecuación diferencial. Fabián Israel, ¿puedes comentarnos qué entendiste por el conjunto solución? Buenos días, Lick. Perdón, no entendí muy bien esa parte. ¿No entendiste muy bien? ¿Estuviste en la anterior clase? Sí, Lick, pero estuve con problemas de internet y no entendí muy bien. Estoy investigando por mi parte, pero aún no llegué a esa parte. Es lo primero que aparece en cualquiera de los libros que se les ha ofertado. O sea, no hay que escarbar mucho para encontrar aquella. Gary Rosa, ¿qué es el conjunto solución de una ecuación diferencial? Si es un conjunto, debe estar formado por elementos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Evelyn Ticona, ¿qué entendiste por conjunto solución? Miren, es muy importante que no esperemos que tengamos una fecha de examen para recién sentirnos presionados en estudiar y acompañar nuestra materia, ¿no? No crean que por una divina inspiración ustedes van a aprender todo de un día para el otro. Necesitamos, y esto es muy importante, necesitamos que acompañemos a nuestra materia permanentemente. Porque de lo contrario, los resultados de repente no sean los que querramos. ¿Me dejo entender? Así Disculpe, que, Inge, ¿puedo sí, responder? pero claro, si eso es lo que queremos. ¿Qué se llama? Un conjunto de solución de una de dos sería el conjunto de soluciones que satisfacen esa ecuación. Muy bien. Esas soluciones las habíamos llamado soluciones particulares, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de solución es el conjunto, la bolsa, donde almacenamos a todas sus soluciones particulares, sin omisiones, ¿no es cierto? Habíamos terminado la anterior clase presentando una familia de curvas de solución. Aquí están sus soluciones particulares, donde C era un número real, un parámetro, y aquí teníamos infinidad de soluciones, ¿no? Pero también descubrimos que había otras soluciones, como esta, que es -4, que es una solución singular.
que no está descrita mediante esta familia. Entonces, si nosotros solamente resolvemos esta familia y omitimos alguna de sus soluciones particulares, entonces no está resuelta la ecuación diferencial. Que eso quede muy, muy claro. Bueno, entonces el trabajo que hicimos hasta la anterior clase fue, dada una ecuación diferencial, construíamos de alguna manera su conjunto de solución. Ahora vamos a resolver el problema converso. El problema converso nos dice que, dada un conjunto de solución, es decir, dado un conjunto de curvas de solución, vamos a construir su ecuación diferencial. Y eso es lo que trata el problema, formalizando. Dado una familia F de curvas en el plano R2, hallar, si es posible, una ecuación diferencial ordinaria tal que su conjunto de solución sea precisamente dicha familia. Un problema muy fácil de entender. Por ejemplo, sea F el conjunto de todas las rectas del plano cartesiano que pasan por el punto negativo 1, 4. ¿Ya? El punto negativo 1, 4 en el plano cartesiano está en algún punto. Y sabemos que pasan infinidad de rectas. Estas infinitas rectas constituyen lo que se conoce como haz de rectas. Entonces, a partir de esta familia de curvas de solución, queremos encontrar su ecuación diferencial, es decir, la ecuación diferencial que modela todas estas curvas. La ecuación diferencial cuyo conjunto de solución está precisamente dado por este haz de rectas. Empezamos recordando que la ecuación de cualquier recta en el plano cartesiano, ¿sí?, al que conocemos un punto de coordenadas x0 y y0, y al que conocemos su pendiente m, es esta, ¿no es cierto? Es muy familiar para nosotros. Entonces, como queremos que pase por el punto menos 1, 4, sabemos que en lugar de x sub 0 tendremos menos 1 y en lugar de y sub 0 tenemos 4. Y en lugar de la pendiente voy a poner este parámetro c, porque c, fíjense que es la pendiente, va a ir cambiando según elijamos una recta distinta. De aquí se despeja y va a ser igual a c por x, y esto es más 1 por c, o sea, c más 4. Y así, de esta forma, tenemos una familia de rectas en términos de una constante o parámetro. Su primera derivada es muy fácil de ver, es simplemente c. Así que donde había c ponemos y'. Fíjense, donde había c ponemos y', donde había c ponemos y'. Y factorizamos y', y nos va a quedar x más 1 por y'. El y lo pasamos al miembro de la izquierda para tener un menos y igual a menos 4, pasando al miembro de la izquierda. Y de esta manera acabamos de construir una ecuación diferencial lineal de primer orden que es de naturaleza no homogénea. Como verán, las ecuaciones diferenciales no dependen de los parámetros. Entonces, para deshacernos de los parámetros, en realidad para eliminar estos parámetros, necesitamos sustituirla por un equivalente en términos de las derivadas. Como hay un solo parámetro aquí, una sola derivada será suficiente para reemplazarla y tener nuestra ecuación diferencial. ¿Está claro este primer ejemplo? Bien, necesito su feedback porque de lo contrario vamos a estar en algún conflicto, ¿eh? Si se ha entendido, déme su opinión. Si no se ha entendido, también háganme saber eso. Inge, ¿podría volver a repetir lo de haz de rectas, por favor? Haz de rectas. Un haz de rectas no es más que un conjunto de rectas que pasan por el mismo punto. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Veamos a continuación un segundo ejemplo. Sea ahora f la familia de parábolas del plano cartesiano de eje vertical, cuyo vértice está emplazado sobre la recta y igual a x. O sea, fíjense, este es el plano cartesiano formado por estos dos ejes, la recta y igual a x, archiconocida por nosotros,
Conocemos a las parábolas de eje vertical, son aquellas que tienen su propio eje paralelo al eje Y. Y además, estas parábolas deben tener su vértice siempre sobre esta recta. Pueden ser parábolas que se abran hacia abajo, que tengan mayor o menor excentricidad, más abiertas, más cerradas, pero sí o sí su vértice tiene que estar sobre esta recta. Entonces, ¿cómo modelamos? ¿Cómo modelamos a esta familia de de parábolas mediante una ecuación diferencial? Bien, estoy viendo que hay muchas personas que están insistiendo en ingresar a nuestras clases mediante cuentas que no son institucionales. Y ya les he recalcado desde la anterior semana de que el ingreso a nuestras clases deben hacerla por motivos de seguridad, siempre usando sus cuentas institucionales y no necesitan de ningún permiso para poder acceder a la clase. Bien, entonces empezaremos. Desde nuestros estudios de la geometría analítica de las secciones cónicas, sabemos de que toda parábola de eje vertical tiene por ecuación x menos h al cuadrado igual a 4p, todo eso por y menos k, donde hk son precisamente las coordenadas del vértice de la parábola y p, ¿recuerdan qué era? En valor absoluto, p no era otra cosa que la distancia focal hasta el vértice de la parábola. Entonces, lo que tenemos aquí ahora es lo siguiente. Primero, como cada una de estas parábolas tiene su vértice sobre esta recta, entonces para cualquier constante c sub 1, aquí estará c sub 1, su segunda componente, la segunda coordenada, mejor dicho, tiene que ser la misma, porque está sobre esta recta. Entonces voy a tener, en lugar de hk, voy a tener c sub 1. Y en lugar de 4p, ¿sí? 4p nos va a medir la variación de la distancia del foco al vértice, voy a llamar c sub 2, otro parámetro. Entonces, a diferencia del primer ejemplo, ahora tenemos dos parámetros que están caracterizando a todas las parábolas de esta familia. Muy bien. Podemos despejar y derivar, como hicimos hace rato, o, como usted está viendo, podemos derivar implícitamente. Aquí la derivación implícita es muy fácil. Derivamos respecto de x esta expresión. Tendremos dos veces entre paréntesis x menos c sub 1. Al derivar c sub 2 por y tendremos c sub 2'. Y al derivar menos c2 por c1 tendremos que es 0, ¿no? Porque son constantes. Así que de aquí se desprende de que x menos c sub 1 es la mitad de c sub 2 por y'. Muy bien, entonces ya tenemos este término. ¿Y cómo encontramos c sub 2? Volvemos a derivar. Entonces parece que aquí la consigna es derivar tantas veces como parámetros existan para poder escribir ambas constantes en términos de esas derivadas. No se olviden que todas las ecuaciones diferenciales deben tener derivadas de la función incógnita. Entonces, volvemos a derivar esta expresión. La derivada de 2x es 2, la derivada de 2 por menos c sub 1 es 0, la derivada de c sub 2 y' es c sub 2 y 2'. De aquí se desprende que c sub 2 es 2 partido y2'. Entonces, reemplazamos aquí x menos c sub 1 es igual a, en lugar de c sub 2 entre 2, voy a tener 1 sobre y2', ¿no es cierto? Pasando el c sub 2, el 2, mejor dicho, a dividir. Entonces, fíjense, ya tenemos todo en términos, ya podemos escribir todo en términos de la primera y la segunda derivada. En lugar de, escuchen bien, en lugar de x menos c sub 1 al cuadrado, voy a tener y' sobre y sub 2. Todo eso al cuadrado. C sub 2 es 2 sobre y2'. Y y menos c sub 1. ¿De dónde obtengo y menos c sub 1? Pues muy fácil. Voy a poner y menos c sub 1. Y c sub 1 no es otra cosa que x. Si quieren lo escribimos. Fíjense que c sub 1 no es otra cosa que x menos c sub 2 medios por y'. Está bien despejado, ¿no? Entonces, este c sub 1 que aparece aquí, lo tenemos acá. Menos c sub 1 será menos x más, ¿dónde está? Ah, no, he usado esto, perdón. He despejado de aquí c sub 1. Permítanme corregir.
Fíjense que de acá, C sub 1 es igual a X menos Y' sobre Y2'. Entonces, este C sub 1 es el que se ha reemplazado aquí, menos C sub 1 es menos X más Y' sobre Y2', que no es otra cosa que lo siguiente, sacando el común denominador Y2', voy a tener Y menos X por Y2' más Y', y este Y2' va a engrosar a la potencia de Y2'. Entonces aquí se cancela Y2' con este cuadrado de acá, estos dos términos se cancelan, y nos queda Y' al cuadrado igual a 2 veces Y' más 2 veces Y menos X Y2'. Escribiendo en un formato más estandarizado, pasamos al primer miembro de este término, nos queda 2Y menos X, o si quieren 2X menos Y, en realidad he pasado a este miembro, más Y' al cuadrado más menos 2Y' igual a 0. Así que estamos frente a una típica ecuación no lineal, porque aparece un término de la primera derivada con su grado cuadrático. ¿Está claro? Entonces, si se está dando cuenta, es importante que tengan la siguiente consideración. Cuando nosotros tenemos una familia monoparametrizada, es decir, cuando depende de un solo parámetro, parece que es necesario y suficiente solo hallar una derivada. Cuando tenemos una familia biparametrizada de curvas, parece que para poder eliminar estas constantes es necesario realizar hasta 2 derivadas. Esto nos hace pensar de que el orden de la ecuación diferencial que nosotros queremos hallar siempre va a ser concomitante con la cantidad de parámetros que son necesarios y suficientes para describir su familia de curvas de solución. ¿Se dan cuenta de esta idea importante? Así que en el futuro, cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial de orden n, de alguna manera tenemos que describir su conjunto solución mediante familias con n parámetros o n grados de libertad. ¿Está eso claro? O sea que si algún rato les doy una ecuación diferencial de quinto orden, su resolución, ¿sí?, debe depender de 5 parámetros. Eso es lo que estoy insistiendo. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora. Pero antes del ejercicio, quiero una vez más incitar a leer esta remarca, que es justo lo que les estaba diciendo, donde dice que el orden de una ecuación diferencial es concomitante, es el mismo, quiere decir, a la cantidad de parámetros necesarios y suficientes que nos permiten describir una familia infinita de sus soluciones particulares. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar estos ejercicios. Ahora tenemos una familia de parábolas de eje vertical en el plano cartesiano, pero que pasan por los puntos menos 1, 0 y 1, 0. Inciso D, una familia de curvas, de circunferencias unitarias, quiere decir de radio unitario, cuyo centro está sobre el eje vertical. F, para el inciso E, es una familia de rectas tangentes a la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Y finalmente, F es una familia definida por esta combinación lineal de funciones x, coseno y seno de x. ¿De acuerdo? Así que, ¿quién me puede decir de qué orden esperamos que sea la ecuación diferencial solución de este último inciso? ¿Qué me puedes decir, Dani, Angelo? ¿De qué orden tiene que ser la solución de la ecuación diferencial de este último inciso? Valeria Adriana Cabrera, ¿de qué orden tendría que ser? De orden 3, Inge.
Excelente, de orden 3. Porque estamos generando una familia con 3 parámetros. O sea que para poder despejar C1, C2, C3 habrá que derivar esta función 3 veces. Bien, manos a la obra. Son las 10:13. Voy a crear en este momento una bandejita en el Classroom y por favor envíenme ahí sus soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, 1 hora para estos 4 ejercicios, 15 minutos por ejercicio, debería sobrar y bastar para poder fotografiar y subir. ¿De acuerdo? Envíen antes, por favor, de las 8:15. Envíen antes, ¿ya? Para que no aparezca la entrega con retraso. ¿Alguna pregunta sobre la práctica? Bien, así que hagan por favor un screenshot si es que no han copiado de esto y ya tendrán todos los ejercicios. Bien. Disculpe, Inge, tenía una pregunta, más que todo por el C, por su formulación. Vamos, adelante, te escucho. ¿A qué nos referimos? O sea, que pasan por del punto -1, 0 y 1, 0. Nos referimos a que este punto es uno de los puntos de la parábola. Que este punto es uno de los puntos de la parábola. O sea que si es nuestra parábola, el punto 1, 0 está en esa parábola. ¿Y los dos obligatoriamente tienen que pertenecer o basta con que uno pertenezca? La conjunción Ya. y nos está exigiendo que ambos, ¿no es cierto? Así que ambos puntos. Ya. Muchas gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, así que manos a la obra y muy buena suerte. Perfecto. Mañana vamos a discutir las soluciones de estos ejercicios al inicio de nuestra clase. Hasta entonces, que les vaya bien.